un trabajo interesante sería determinar exactamente cuáles serían las posiciones que en 1966 él ha cambiado en relación al expuesto en el seminario La ética del psicoanálisis. Pues no se trata de una reescritura completa. Sabemos de sus referencias directas en el seminario 16, de uno a otro al otro, a Das Ding, la topología de la vacuola. En el seminario 20, aún al amor cortés. Y en el seminario 21, los desengañados engañan, o los nombres del Padre, al goce que ya correlaciona al club de gozar. En todos estos puntos queda claro que no hay un cambio de posición, pero donde Lacan no lo dice directamente, es todo un trabajo de deducción el que nos toca hacer para determinar si hubo o no cambio de posición o no respecto a otro punto. Comenzaré por señalar una conclusión, y es la de que en relación al final de análisis no hay un cambio de posición. Más bien, como he señalado otras veces, hay asuntos en Lacan que él, seminario tras seminario, intentará hacer pasar, pero sin embargo no pasa, por lo que él emprende nuevos caminos, agrega otras aristas, pero siempre en el intento de hacer pasar lo mismo. Lo que Lacan intenta pasar nos dice en francés, c'est bête comme chou. En esas cosas de traductores que no identifican una locución, que es una expresión pluriverbal de forma fija, que se inserta en el habla como una pieza única, constituida por una oración simple o compuesta por una parte de una oración, es decir, un dicho, un proverbio, una máxima, la cual no puede traducirse. Ocurrió en español que la tradujeron por "es tan tonto como una cola", que no dice nada. Lo que quería transmitir con este dicho, bien la traducción al portugués, que sí fue muy bien traducida, porque se tradujo como "eso no es tan claro como el agua". Eso es tan claro como el agua. Con lo cual Lacan continúa diciendo, luego de que dice esa frase, "es tan claro como el agua", no reconocerlo, eso que es tan claro como el agua, no promoverlo como siendo la articulación esencial del no saber como valor dinámico, no reconocer que este es el descubrimiento del inconsciente, literalmente bajo la forma de esta palabra última, quiere decir que no sabe lo que hace. Crítica bastante fuerte que él refiere tanto a postfreudianos como a una cierta parte de los alumnos de esta época del seminario 7, pero que hoy en día podríamos también referirlo a los que se llaman lacanianos, que siguen resistiendo a entender eso, y donde, como dice Lacan, lo que impresiona es una nota de desorientación. No saber lo que se hace implica entonces una cierta desorientación. Lacan no deja de interrogarse como eso tan claro, como es su concepción del sujeto del inconsciente, es algo que no pasa. En el seminario 7 es titulado entonces La ética del psicoanálisis, pero Lacan, al comienzo de la antepenúltima lección, anuncia lo que serán entonces las 3 últimas lecciones del seminario. Luego de señalar que para el analista una parte de su acción permanece velada y que él tiene la conciencia de que no puede saber qué hace en psicoanálisis, nos señala que el punto al que nos quiso llevar es aquel donde se abre la pregunta de saber cuáles son las consecuencias éticas generales que entraña
la relación con el inconsciente tal como lo descubrió Freud. Es decir, él nos advierte que el analista no tiene todo el control de lo que él hace. Hay algo que se le escapa. Tal vez podríamos decir lo real. Concede que el desarrollo del seminario, este seminario 7, antes de llegar a estas últimas 3 lecciones, ha implicado algunos rodeos en el camino para acercarnos a nuestra ética de analistas, que estos rodeos han sido recordatorios necesarios para resolver lo que es el estado actual de las cosas. Y podemos llevar nuevamente de una manera que él llama más próxima a la práctica del análisis y sus problemas técnicos. Sin embargo, podríamos entonces decir que el rodeo por la cosa, por Aristóteles, por la sublimación, por la tragedia, que fueron todas las lecciones precedentes, son necesarias entonces para tomar cercanía de la práctica del análisis y de sus problemas técnicos. ¿Qué habría al comienzo de un análisis como pedido en relación al final?, se pregunta Lacan, y responde que es claro que hay una demanda de felicidad, pero rápidamente aclara cuán lejos estamos de toda formulación de una disciplina de la felicidad. No voy a repetir lo que Lacan hace en el seminario, que es señalar a cada paso en qué consiste el psicoanálisis y digamos con él esa nota de desorientación que hay en ciertas conceptualizaciones. Eso sería otro trabajo, señalar las concepciones de los que no saben lo que hacen y que son recogidas y expuestas por Lacan a cada paso de este seminario. Mi trabajo va a estar centrado más en la concepción lacaniana del final de análisis en este seminario. Entiende uno en esta antepenúltima lección por qué Lacan tuvo que avanzar el asunto de la sublimación, su definición como la satisfacción de la tendencia en el cambio de objeto sin represión, y cómo la tendencia está profundamente articulada por la articulación significante y que implica un paso del no saber al saber por el reconocimiento de que el deseo no es más que la metonimia de la demanda y que el deseo es también el cambio de objeto en sí mismo. Partiendo entonces de la demanda, la cual está, nos dice él, a la vez más acá y más allá de ella misma, articulándose siempre con el significante. Ella demanda siempre otra cosa. En toda la satisfacción de la necesidad exige otra cosa, que la satisfacción formulada se extienda y se encuadre en esa llanza, que el deseo se forme como lo que sostiene esa metonimia. Es decir, que quiere decir la demanda más allá de lo que se formula. Insisto, es importante mirar qué quiere decir la demanda más allá de lo que se formula. Lacan presenta muy claramente entonces las relaciones entre la necesidad, la demanda y el deseo, antes de interrogarse acerca de qué sería la realización del deseo. Y en ese punto introduce el final, pero en el otro sentido, en el de la intrusión de la muerte sobre la vida. Pero para pasar inmediatamente a Parménides, a anudar el deseo con todo lo que no es del ser, y donde llega a decir, nada es de lo que no nació, y todo lo que existe solo vive en la falla en ser. Es decir, más que con el no ser, el deseo está ligado con la falta en ser.
La vida tiene que ver más con la muerte, pero no con la suspensión de la vida, sino con la noción que introduce en este seminario como la de la segunda muerte, que es lo que permite que un ser vivo pueda acceder, pueda conocer su propia relación con la muerte. Lacan se pregunta cómo. Su respuesta: por la virtud del significante, y bajo la forma más radical, en el significante y en la medida en que el sujeto articula una cadena significante, palpa que él puede faltar en la cadena de lo que él es. Es decir, la segunda muerte está relacionada con la muerte o desaparición que introduce el significante en la constitución subjetiva. El significante introduce la muerte de la cosa, decía Hegel, retomado por Lacan. Y eso tan fácil es lo que no se reconoce. Es eso lo que conlleva tantas desorientaciones. Es decir, lo que no pasa es el sujeto del inconsciente, el sujeto del psicoanálisis. El asunto del psicoanálisis es el sujeto como falta, como ausencia, como yancia. No reconocemos aquí la temática de muchos de los seminarios de Lacan de aquí para adelante, los impares que él dice dedicados al sujeto. Si hay algo de esto tan fácil y tan sencillo, ¿qué sería entonces lo que no pasa? Pero si esto no puede pasar, es porque hay algo que por estructura se lo impide. Y la demostración de ello está en Antígona, ese brillo, espejismo central, ímeros energies, que dice Lacan, indica el lugar del deseo como deseo de nada, relación del hombre con su falla o falta en ser, que impide verlo. Relaciona la segunda muerte como significante de su deseo visible. Es decir, con el hombre en tanto el lenguaje le exige dar cuenta de lo siguiente, de que no es. Ese brillo de Antígono entonces muestra y vela y desvela. Lacan señala que conviene recordar en el momento en que el analista se encuentra en posición de responder a quien demanda la felicidad. La cuestión del soberano bien se plantea ancestralmente para el hombre, pero él, el analista, sabe que esta cuestión es una cuestión cerrada. No solamente lo que se demanda, el soberano bien, él no lo tiene, sin duda, sino además sabe que no existe. Haber llevado a término un análisis no es más que haber encontrado ese límite en el que se plantea toda la problemática del deseo. Es decir, el análisis no conduce entonces a la felicidad, sino que apunta a develar la falta. Y de una manera muy bella, Lacan a continuación describe el agotamiento del final de análisis. Dice: la novedad del análisis es que esta problemática sea central para toda realización, cualquiera de sí misma. Sin duda, en el camino de esta gravitación, el sujeto encontrará muchos bienes, todo el bien que él puede hacer, pero no olvidemos lo que sabemos muy bien, porque lo decimos todos los días del modo más claro. Solo lo encontramos extrayendo a cada instante de su querer los falsos bienes, el agotar no solamente la vanidad de sus demandas, en la medida en que todas siempre son para nosotros demandas regresivas, sino también la vanidad de sus dones. Es eso lo que encontramos al final.
los falsos bienes, la vanidad de las demandas y la vanidad de los dones. Por ello, más adelante en su enseñanza, refiriéndose en la proposición del pase, nos va a decir: la paz no viene a sellar esta metamorfosis, la del paso del pase, en que el parteneo, el fantasma, se desvanece, caída del fantasma en el final, por no ser ya más que saber vano de un ser que se escabulle. Se escapa. Saber que una vez que es atrapado en el final, entonces es un saber vano de un ser que se escapa, que huye. Volvamos al seminario 7. Lacan aclara que lo que el sujeto conquista en el análisis no es solamente este acceso, incluso una vez repetido, siempre abierto en la transferencia a algo del otro que da a todo lo que vive su forma, es su propia ley, cuyo escrutinio verifica el sujeto, si me permiten la expresión. Si uno va más allá, se refiere a poder cernir al final el significante primordial, el até, significante unario que rige la vida de los landácidos, pero más allá de Edipo a los palabranteceres, parletas. Lacan va a subrayar que la función del deseo debe permanecer en una relación fundamental con la muerte, y es allí donde se hace la pregunta: la terminación del análisis, la verdadera, entiendo la que prepara para devenir analista, no debe enfrentar en su término al que la padece con la realidad de la condición humana. Y entonces responde: es propiamente esto lo que Freud, hablando de la angustia, designó como el fondo sobre el que se produce la señal, a saber, Hilflosigkeit, el desamparo, en el que el hombre, en esa relación consigo mismo, que es su propia muerte, pero en el sentido que les enseñé a desdoblarla este año, segunda muerte, donde no puede esperar entonces ayuda de nadie. Por ello no pensaría que el final en esa experiencia es la experiencia de desamparo, y por ello no es sin angustia el final. Y eso expresa, según Lacan, para el hombre en sus últimos términos, el tocar qué es y qué no es decir, la razón de ser que impacta tanto a Edipo, a Antígona y al rey Lear. Es decir, la dimensión trágica del análisis, tal como tituló Miller los 3 últimos capítulos del seminario. Luego Lacan llega a afirmar que, dice, muy a menudo no hay en los deberes que el hombre del común se impone más que el temor de los riesgos a asumir si no se los impusiese. Hay que llamar las cosas por su nombre. Y no es porque se lo coloca ahí detrás del triple velo analítico que no es esto lo que eso quiere decir. Lo que el análisis articula es que en el fondo es más cómodo padecer de interdicción que exponerse a la castración. Es decir, es más fácil prohibirse, abstenerse, que enfrentar lo real de la castración. La experiencia analítica no se deja reducir a un denominador común, a una común medida establecida. Ella está articulada a una topología, a una estructura propia. Por ello, nos dice Lacan, su patrón es la relación de la acción con el deseo que la habita.
En esta dimensión, nos dice Lacan, la ética del análisis no es una especulación al servicio de los bienes, sino lo que se expresa es lo que se llama la experiencia trágica de la vida. Esa relación de la acción, digamos, analítica, del acto analítico, está en íntima relación entonces con el surgimiento del deseo del analista en un final de análisis. Dimensión trágica, resultante de la relación de la acción con el deseo que la habita, que se ejerce como triunfo del ser para la muerte, o en la fórmula, en la negación del mejor no haber nacido, de Edipo, en Colombia, que es una negación, dice Lacan, idéntica a la entrada del sujeto sobre el soporte significante. Y esto es lo que señala Lacan como el carácter fundamental de toda acción trágica. En este punto vemos acercar la dimensión trágica a las consecuencias del juicio primario en el momento de la constitución subjetiva y que hizo visible para Freud y que se hizo visible para Freud en esa negación de la denegación. Es decir, esto nos remite a la elección del final del análisis, a qué es lo que se le dice sí, afirmación primordial del final. Pero en cuanto a lo tragicómico existe, es posible una pregunta con carácter de juicio final, nos dice Lacan, y esa pregunta es: ¿has actuado en conformidad con el deseo que han ustedes actuado en conformidad con el deseo que los habita? Nos aclara Lacan que esta pregunta solo puede ser formulada en el contexto analítico, es decir, en el contexto del final del análisis. Es así como indica que lo que se constata en la experiencia analítica, y por tanto es válida al menos allí, es que de la única cosa de la que se puede ser culpable es haber cedido en su deseo. ¿Qué es lo que resuena entonces en los oídos del analista con ese ceder en su deseo? Son preguntas que está Lacan formulando. ¿Qué es nos preguntamos nosotros, ceder en su deseo? ¿A nombre de qué se cede en su deseo? ¿Cuáles son esas vías o sentidos en los que puede ser entendida o oída esta frase paradójica de Lacan? Comencemos por la última pregunta. ¿Cuáles son los sentidos del verbo ceder en el diccionario? Encontramos dos sentidos de ceder. De un lado, como abandonar, renunciar, dejar caer, liberar. Pero el otro sentido es condescender, prestarse, permitir, acceder. Sentidos entonces paradójicos en la lengua, que implicaría que hay dos vías posibles para recorrer. En cuanto a nombre de qué se cede en su deseo, Lacan señala que desde que existe la culpa se cede en su deseo a nombre del buen motivo, por el mejor de los motivos, por la buena intención, por el bien, aunque habría que preguntarse por el bien de quién, del otro. Sin embargo, esto no pone a nadie al abrigo de la culpa, ni de toda suerte de catástrofes interiores. En particular, no nos pone al abrigo de la neurosis y de sus consecuencias. ¿Y por qué no nos pone al abrigo de la neurosis y sus consecuencias? Responde Lacan: porque si el análisis tiene un sentido,
el deseo no es más que lo que sostiene el tema inconsciente, la articulación propia que nos hace arraigarnos en un destino particular, el cual exige con insistencia que la deuda sea pagada y vuelva, retorna, nos remite siempre tras los pasos de lo que es propiamente nuestro asunto. El deseo está entonces en el origen de nuestro destino particular, el que gobierna la repetición del estar siempre tras los pasos. Nos advierte Lacan que se lo malentendió la última vez separando al héroe del hombre común como dos especies diferentes, pues el hombre común puede realizar la vida trazada para un héroe. Uno se preguntaría, ¿por qué no la realizarían los hombres comunes? Y Lacan deja entrever que el héroe pasa por todas las pasiones, que en él son puras y en las cuales se sostiene enteramente, mientras el hombre común tiende a enredarse con ellas. El héroe ha alcanzado la zona del entre dos muertes, que indica que hay algo en él definido y liberado. Lacan introduce que en la dimensión trágica de la pieza hay una dimensión de traición, pero quisiera devolverme un poco. Alcanzar la zona entre las dos muertes implica entonces una liberación y una definición, pero el hombre del común, es lo que sigue enseguida, se traiciona en esta vida. Nos señala luego que en el destino del sujeto hay una dimensión de traición, en lo que llama ceder en su deseo, pues el sujeto se traiciona en esa vía. ¿Cuál vía? No respondemos la vía trazada para un héroe, presente también en el hombre común, con lo cual el sujeto se traiciona a sí mismo, o bien tolera que otro con el cual se ha realizado un pacto traicione su expectativa. Enfatiza Lacan que se tolera la traición, impulsado por la idea del bien de quien ha traicionado en ese momento. Dice además que se cede al punto de reducir sus propias pretensiones. Finaliza diciendo que es esa la estructura que se llama ceder en su deseo. Nos dice que es un hecho de experiencia que una vez franqueado el límite en el que se ligan en un único término el desprecio del otro y el de sí mismo, no es posible deshacer, sino que se trata es de reparar, y allí se proporciona una brújula para el psicoanálisis en el campo de la dirección ética. No se trata entonces de una destrucción, sino de un saber hacer ahí con